Va a dar comienzo la celebración del Día de la Reforma Protestante. Interviene en primer lugar el viceconsejero de Presidencia y Administración Local, don José Antonio Sánchez Serrano. Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. Presidente del Consejo Evangélico, Juan Francisco Sánchez. Vicepresidente, Pedro Tasquis. Secretario Ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid, Manuel Cerezo. Ponente y representante de la Iglesia Evangélica, Javier Álvarez. Portavoces y diputados de la Asamblea de Madrid, subdirectora general de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, Mercedes Murillo, directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Inés Mazarrasa. Muy buenos días a todos. Bienvenidos en este día histórico a la Real Casa de Postas de la Comunidad de Madrid. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid es un verdadero honor, un año más, con motivo de la celebración del Día de la Reforma Protestante, daros la bienvenida a este reconocimiento institucional que refleja la importancia de la colaboración entre las organizaciones religiosas y el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid para construir una sociedad más respetuosa y tolerante. Como todos ustedes saben, el protestantismo fue un movimiento iniciado en el siglo XVI que trascendió más allá del ámbito religioso e influyó de manera significativa tanto en el desarrollo cultural como social y político de toda Europa. Un hecho que marcó un antes y un después en nuestra historia y supuso uno de los acontecimientos más relevantes que han ocurrido en Occidente. Por eso, en este día, como cada 31 de octubre, nos complace felicitar a todas las iglesias y entidades evangélicas o protestantes y muy especialmente a todas aquellas que estéis representadas en nuestra región por el Consejo Evangélico de Madrid. De esta manera, también queremos reconocer y agradecer a su presidente, Juan Francisco, a su secretario ejecutivo, Manuel Cerezo, la labor social y religiosa que realizáis cada día acorde con este modelo de sociedad justo y libre que nos hemos dado entre todos. El derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto se encuentra recogido en nuestra Constitución como uno de los principios y valores sobre los que debemos construir los cimientos de nuestra sociedad. Las administraciones públicas tenemos la obligación de garantizar y defender la igualdad de derechos de todos los ciudadanos ante la ley, independientemente de sus creencias, sin que quepa ningún tipo de discriminación. Y Madrid es un ejemplo de esta convivencia. Madrid es una región donde se respeta la libertad de conciencia, la libertad de expresión religiosa y de culto, como pilares fundamentales de nuestra sociedad. Madrid es plural y abierta. Aquí defendemos y respetamos todas las creencias individuales y religiosas. Por ello, y para finalizar, quiero resaltar el compromiso por parte del Gobierno regional de velar por la seguridad y libertad religiosa, así como seguir defendiendo de la mejor manera posible la convivencia y los intereses del Consejo Evangélico en Madrid, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. A continuación, tomará la palabra por este orden Javier Álvarez, representante de la Iglesia Evangélica, después el secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid, Manuel Cerezo, y cerrará el acto el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García. Feliz día a todos y muchas gracias. Buenas tardes a todos. En 1521, en el mes de abril, Martín Lutero tuvo que presentarse en la Dieta de Worms porque tenía que retractarse de las cosas terribles que había hecho. Ya estaba excomulgado, pero el imperio, con Carlos V a la cabeza, pues no quería la ruptura de Europa. Le pidieron que examinase los libros que había escrito y le pidieron pues, que se retractase de lo que había dicho. Él contestó, después de haberlo pensado, más o menos con estas palabras. Dijo: si no me demuestran con razones o con las Sagradas Escrituras dónde me he equivocado, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Ni quiero ni puedo arrepentirme de nada,
que Dios me asista. Agradezco a la Comunidad de Madrid y también al Consejo Evangélico la posibilidad que me dan de hablar sobre la influencia del protestantismo en la cultura y en el arte, pero me han dicho que 10 minutos. Y en 10 minutos, aunque hubiera traído una lista de todos los lugares donde el protestantismo ha influido en la cultura, en el arte, en la ciencia, pues no me daría tiempo a leer la lista. Pero sí me gustaría analizar brevemente estas palabras que dijo Lutero en la Dieta de Worms. Decía Ortega y Gasset que las ideas se piensan, pero las creencias se viven. Aquellas palabras de Lutero reflejaban un espíritu que se ha plasmado después en lo que han sido los países del norte, de cultura, de arte, de ciencia marcadas por el protestantismo, y los países del sur fundamentalmente marcados por el catolicismo romano. Pues en primer lugar, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. La Biblia, las Sagradas Escrituras, significaron para Lutero y significan para los protestantes también en el día de hoy fundamentalmente dos cosas: principios y valores. Principios que le permiten al hombre orientarse en la existencia, como decía Max Scheler, encontrar el puesto del hombre en el cosmos. En las Escrituras encontraron los reformadores que el ser humano había sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero que era pecador, y que siendo pecador había sido redimido por la sangre de Jesús, por pura gracia, que solamente había un mediador entre Dios y los hombres, que era Jesucristo. Y esto le permitió recuperar a los hombres de la Reforma el concepto de dignidad, del valor de la persona, que no eran superiores a nadie, pero que tampoco eran inferiores a nadie. Y no solamente principios que nos permitían saber, que nos permitían situarnos en el mundo, como hijos de Dios, como escogidos por Dios por pura gracia, sino también valores, y los valores sirven para orientar la acción, sirven no solamente para pensar y representarnos al mundo, sirven para actuar en él. Y eran valores que tenían que ver con el respeto, con la tolerancia, con la libertad, que se resumen en una frase que todos conocemos, los evangélicos, los católicos y los que vivimos en una sociedad como la nuestra, culturalmente cristiana. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y si no nos entendemos, ¿qué pasa? Y si pensamos diferente, ¿qué pasa? Pues que inventamos las guerras de religión. La verdad es que no es lo más recomendable y la respuesta no salió bien. Y si esa respuesta falló, que falló en Europa, inventamos otra cosa que se llama la democracia. Las monarquías parlamentarias, hoy es un día muy especial para hablar de esto. Pero fue John Locke, un protestante, el que escribió el tratado o los tratados sobre la tolerancia. Los que somos de filosofía nos suena más eso de los principios del entendimiento humano. Y es curioso, John Locke, fundador del liberalismo político, fundador del empirismo en el campo de la filosofía, era un profundo y sincero cristiano, que escribió muchísimo también acerca de la Biblia. Hay una obra que recomiendo aquí, como profesor no puedo dejar de recomendar libros, que se llama La racionalidad del cristianismo. Principios y valores. Eso es lo que encontraron los reformadores en las Sagradas Escrituras. Lutero dijo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y la primera palabra es muy importante, la palabra conciencia. Y esto creo que es bueno recordarlo especialmente en el mundo evangélico. La conciencia significó el descubrimiento de la subjetividad, ese énfasis en la persona humana, en el individuo, que luego se desarrollaría también, especialmente en el mundo protestante, en las filosofías, estoy pensando, de la Ilustración. La autonomía moral frente a la heteronomía moral. Y estoy pensando en un pietista que se llamaba Emmanuel Kant.
que el ser humano no tenía que responder de sus actos delante de la vieja del visillo, delante de otro que le miraba y le juzgaba, que el ser humano tenía que responder de sus acciones delante del tribunal de la propia conciencia, que le hacía responsable. La palabra responsable viene del latín, de dar respuesta de lo que uno hace, delante de su propia conciencia, delante de los demás y también y sobre todo delante de Dios. Hoy vivimos en una época, en un tiempo, donde hay dificultades por entender la identidad, qué es lo que uno es, qué es lo que uno siente. Y creo que es un momento importante para recuperar algo que siempre ha estado ahí. El descubrimiento de la Biblia se hizo en el Renacimiento, en la época de la Reforma, pero la Biblia no es de la Reforma. La Biblia es de todo el mundo cristiano. Y en un momento en el que hay esa crisis de identidad, de saber o de no saber lo que somos, creo que es importante hacer lo que hizo Martín Lutero en su momento. Volver a las fuentes, volver a investigar cuáles son realmente las raíces espirituales del alma de Europa y poder decir, quizá también con Lutero, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier. Consejero de Presidencia y Justicia, viceconsejero de Presidencia y Justicia, diputados de la Asamblea de Madrid, subdirectora general de Libertad Religiosa, directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Junta Directiva del Consejo Evangélico de Madrid, líderes de denominaciones evangélicas, pastores, amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hace 500 años, allá por 1520, que varios creyentes españoles se sintieron plenamente de acuerdo con los planteamientos de la Reforma protestante. La nueva fe se extendió principalmente entre la clase noble y culta debido a su relación con el humanismo y la lectura de la Biblia, pero esta nueva fe fue duramente reprimida y casi extinguida por la Inquisición. Desde entonces hasta nuestros días, solo ha habido 3 periodos de libertad religiosa que nos hayan amparado, aunque ahora estamos en el 4º. Gracias a Dios. El primero fue durante la Primera República, en 1873, en la que se aprobó la Ley de Libertad de Cultos, donde se establecía que todas las confesiones religiosas eran iguales ante la ley y que los ciudadanos tenían derecho a practicar su fe de manera libre. Este periodo duró poco menos de 2 años. El segundo periodo fue en 1971, durante la Segunda República, en la que la nueva Constitución declaraba que España no tenía una religión oficial y se garantizaba la libertad de culto, lo que permitió que los ciudadanos pudieran practicar su religión a su elección sin ninguna discriminación. Este periodo duró un poquito más, duró 5 años, como sabéis, hasta el comienzo de la Guerra Civil. El tercer periodo, en 1967, comienza con la ley de, entre comillas, libertad religiosa promulgada en las Cortes Españolas del franquismo, que muchos llamaron de tolerancia religiosa, en la que, como dice Máximo García en su libro Libertad religiosa en España, no dejó a nadie indiferente. Una agresión, decían unos, a la unidad nacional, dicho por los defensores del nacionalcatolicismo, y un fraude para los protestantes, que la definieron como una ley de tolerancia a la baja que impone mucho control y concede muy pocos reconocimientos. Afirmaciones como las que leo a continuación se recogerían en las Cortes. Por ejemplo, hay que evitar que al amparo de la libertad religiosa se creen partidos políticos, decía Pinilla. O estamos abriendo un portillo para que la minoría disidente incorde a la mayoría tranquila, Lucas Oriol. O Bárcenas, que manifestaba: no tenemos miedo a la libertad religiosa, sino a que nuestra unidad se vea minada por un proselitismo perjudicial. También en los periódicos de la época se publicaban lindezas, yo lo he titulado lindezas, como
la libertad de cultos es un retroceso al paganismo. O los protestantes ofrecen 1000 pesetas a cada nuevo adepto estos días en la capilla recién abierta en una villa castellana. O también la tolerancia de cultos es un mal, según la Iglesia Católica. Este periodo duraría 11 años. Finalmente, en el último periodo en el que, gracias a Dios, estamos viviendo, el de la Constitución aprobada por las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado, celebradas casualmente, ¿sabéis cuándo? El 31 de octubre. Así es que coinciden unas cuantas cosas en el 31 de octubre y en este día podemos decirlo abiertamente. Yo, honestamente, no sabía que la princesa cumplía el 31 de octubre, pero me agrada mucho que cumpla el 31 de octubre. Pues fue ratificada, como todos sabemos, por el pueblo español el 6 de diciembre del mismo año y realmente trajo vientos de auténtica libertad religiosa desarrollados posteriormente en la Ley Orgánica 7 de 1980 de 5 de julio. Un periodo de verdadera libertad que, gracias a la ley mencionada, nos dio la oportunidad de establecer acuerdos de cooperación con el Estado español firmados en noviembre del año 1992. En este cuarto periodo llevamos ya, gracias a Dios, 45 años de libertad. Y podemos decir, ahora sí, ahora sí. Se podría decir que en estos 500 años de reforma, solamente 63 años han sido de libertad. Solo 63 años de libertad. Por el contrario, ha habido persecución, intolerancia y algo de tolerancia. Sin embargo, no queremos lamentarnos, ni mirar hacia atrás con tristeza ni con amargura, aunque nos agarramos a esa frase de que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y no queremos que se olvide nuestra historia, pero no miramos atrás de ninguna manera triste ni amarga, sino que miramos a lo que está delante, como dijo el apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Filipos, cuando les dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Este año el CEM está celebrando su 30º aniversario. En todo este tiempo, nuestra relación con la Comunidad de Madrid ha ido creciendo. Desde la firma del Convenio Marco de Colaboración en el año 1998, hemos firmado posteriormente otros convenios, ha avanzado nuestra relación, convenios con la Consejería de Educación, de Cultura, de Sanidad. Y estamos esperando poder firmar otro más con la Consejería de Educación, Dios mediante, que actualizaría y mejoraría lo ya acordado con el Estado sobre la enseñanza de la religión evangélica en los centros públicos. Confiamos llevar adelante. Hoy tenemos el privilegio de estar celebrando aquí, en la sede de la Consejería de Presidencia, por segundo año consecutivo. Yo anoté por segundo año y luego dije, no, lo de consecutivo es importante, porque hay que continuar, ¿verdad? Pues estamos celebrando, como decía, este día especial, este acto institucional, y es gracias al reconocimiento recogido en el protocolo firmado el 3 de mayo del año pasado, del 2022, con esta consejería, en la que se recoge literalmente reconocer institucionalmente el Día de la Reforma, 31 de octubre, como un acontecimiento del protestantismo de relevancia cultural en la Comunidad de Madrid, como el viceconsejero más o menos nos ha mencionado. Quiero manifestar mi agradecimiento al actual consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, porque siendo él viceconsejero, el año pasado gestionó este protocolo para su firma. Por lo tanto, estamos súper agradecidos del proceso, del proyecto, de mirar hacia adelante y ver un futuro mucho más halagüeño todavía y de mucha mayor relación con esta Comunidad de Madrid. Gracias a todos, que Dios les bendiga. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, quiero dar la bienvenida muy calurosa y afectuosa
por supuesto, al presidente del Consejo Evangélico, a Juan Francisco Sánchez, al secretario ejecutivo y representante legal del Consejo Evangélico, a Manuel Cerezo, por supuesto, a los representantes de la Iglesia Evangélica, al viceconsejero de Presidencia y Administración Local, a la subdirectora general de Libertad Religiosa del Ministerio de Presidencia, Mercedes Murillo, también bienvenida de nuevo a esta su casa, la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Inés Mazarrasa, también a los diputados y diputadas de la Asamblea de Madrid, a todos los participantes de este acto, como decía el presidente y el secretario ejecutivo del Consejo Evangélico. Por segundo año celebramos el Día de la Reforma aquí en la Real Casa de Postas y, por tanto, les quiero dar a todos de nuevo, por segundo año, la bienvenida a esta que es su casa, sede de la Consejería de Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Una celebración que, como bien decía Manuel, responde a uno de los compromisos adquiridos en el protocolo que firmamos la Comunidad de Madrid y el Consejo Evangélico allá por el mes de mayo del año 2022 y que tenía entre sus propósitos, más allá de celebrar este Día de la Reforma, tenía como propósito la defensa y el conocimiento de la cultura y la tradición evangélica dentro de la sociedad madrileña. Y esta colaboración ha sido una constante en nuestra comunidad autónoma desde el año 1995, cuando se firmó ese primer protocolo, ese primer convenio de colaboración entre ambas partes. Luego han venido otros, este convenio firmado recientemente, pero también, como bien decía el secretario del Consejo, pues también todos aquellos que tienen que ver con el ámbito educativo, sanitario y cultural. Todos ellos convenios que vienen a dar cuenta y vienen a responder a esa acción conjunta entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Consejo Evangélico de Madrid, aquí representado perfectamente por toda la Junta Directiva. Pero además de la relación institucional que nos une en la historia del protestantismo también, y lo hemos expresado de manera con mucha más propiedad de lo que lo puedo hacer yo ahora, pues también ha marcado lo que ha sido nuestra región, nuestro país y también, por qué no decirlo, Europa. Hace más de 500 años la tesis de Lutero dieron origen a la Reforma protestante y, por tanto, con ello también a profundos cambios no solo en la religión, también en la historia y en la cultura europea que se fueron extendiendo de manera progresiva por todo el mundo. Madrid, de hecho, no fue una excepción. En el mismo siglo XVI ya hay constancias de la presencia del protestantismo aquí en nuestra región, más en concreto en Alcalá de Henares, en el Escorial de Felipe II, también, y posiblemente sin su conocimiento, también se debatía sobre el reformismo, ¿no?, bajo el auspicio del que entonces era el bibliotecario del rey. Y apenas a 3 minutos de aquí, en la calle Príncipe, en la mitad del siglo XIX, pues también un intrépido aventurero inglés, George Borrow, abría una pequeña tienda de libros para difundir el protestantismo. También en Madrid, en la calle Atocha, se gestó lo que es sin duda una de las mejores colecciones de libros para entender el protestantismo en España, de la mano de Luis de Usoz y Río, colección que hoy custodia la Biblioteca Nacional. Y no podemos olvidar, por tanto, que el protestantismo, muy cerca también de la institución libre de enseñanza, fue pionero en Madrid a la hora de dar oportunidades a mujeres para llegar a la universidad. Y por eso celebramos esta jornada como un acontecimiento de relevancia en la región, especialmente para los millones de fieles de la Iglesia evangélica, entre los que se encuentran también los miles de madrileños que acuden a los más de 700 centros evangélicos, iglesias evangélicas repartidas por toda nuestra geografía. Pero más allá de su trascendencia religiosa, también hoy es un día importante para el conjunto de la ciudadanía, porque su alcance político, económico, social, a lo largo de todos estos siglos que hemos relatado, es una influencia incuestionable también en nuestro modelo de sociedad, un modelo en el que la libertad religiosa alcanzada es un hecho y forma parte, por tanto, de los pilares que sustentan y que son consustanciales a la democracia española. Porque en estos momentos convulsos, muy convulsos, debemos ser más conscientes que nunca del inmenso valor que tiene poder pensar, poder elegir y poder rezar también de manera libre. Este Gobierno mantiene un compromiso firme con la libertad. Madrid es un modelo de convivencia en el que cabemos absolutamente todos. Por eso, hoy felicitamos muy especialmente a todos los fieles de la Iglesia evangélica y a todos los protestantes de nuestra región en el Día de la Reforma. No quiero concluir sin hacer un reconocimiento público al trabajo diario, me consta que diario, del Consejo Evangélico de Madrid y a todas las entidades que forman parte de él.
vuestra contribución al bien común a través de la formación, de la solidaridad, también lo vimos durante la pandemia, y el acompañamiento a quienes más lo necesitan, desde luego, os hacen merecedores de este reconocimiento y también desde mi más sincera enhorabuena y felicitación. Muchísimas gracias por haber querido volver a compartir con todos nosotros el Día de la Reforma. Les felicito sinceramente por este día y les deseo a todos lo mejor con ese compromiso que seguiremos recogiendo en futuros convenios de seguir trabajando de manera conjunta entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Consejo Evangélico de Madrid. A pesar de mi voz, pasar una feliz jornada. Muchísimas gracias por su asistencia.